Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy vengo a hacer un book tag porque recientemente también me ha nominado Pilar de Pilar entre libros y se trata del book tag cinematográfico, que es original de Raquel de la Pecera de Raquel. En principio me ha costado un poco encontrar libros que se adapten a todas las premisas. Hay algunas que no, pero hay otras que sí. Y en cualquier caso, pues eso, sencillamente asociamos títulos de películas y la película en sí con una premisa. Todo, ya digo, de la mano de Raquel y del imaginario de Raquel, que es súper prolífica para crear book tags. Yo recuerdo que una vez intenté crear uno y pues se quedó en eso, en el intento. Así que de verdad que es algo que también me parece complicado y a ella se le da genial. Así es que nada más, no me enrollo y voy a empezar con este book tag. La premisa número 1 es La Gran Evasión y aquí tenemos que decir un libro que nos ha costado terminar, pero nos sentimos orgullosas de haberlo hecho. Y en este caso tengo que decir palabras radiantes y es que, bueno, no es que me haya costado porque sea un libro súper denso, que bueno, sí es verdad, es complejo, tiene mucha historia, mucha enjundia, es extenso, pero cuando estás metida en la vorágine no cuesta leerlo. La cuestión es que yo lo pausé en su momento y fue un error porque fue dándome pereza por el hecho de que cuanto más tiempo pasaba, más complicado se me hacía retomar la historia por si se me olvidaban detalles de los que ya había leído. Y claro, es muy fácil que de todo lo que se habla en el libro haya tantísima información que se te olviden cosas que quizás sean clave. Entonces me costaba por el hecho de pensar, Rocío, no te vas a acordar, te van a faltar detalles, no lo vas a disfrutar igual. Entonces pensaba en retomarlo y nunca lo hacía. El año pasado ya, a finales de año, dije, no, es el momento y te vas a sentar y lo vas a leer. Y efectivamente así fue. Una vez que comencé, me puse un poquito a rodar, vi que la cuestión es que me acordaba bastante bien de casi todo y que no me sentía perdida y fue ese el momento en el que todo fluyó y conseguí terminármelo y estoy muy orgullosa porque era un libro que sabía que me iba a gustar pero lo iba posponiendo in eternum, ¿no? Entonces, pues eso, estoy orgullosa de haberlo leído. La premisa número 2 es la lista de Schindler y aquí tienes que decir una lista de libros que tienes por leer y yo, lejos de tener solo una, pues tengo un montón, claro, pero voy a emplazaros, por ejemplo, a los retos más recientes que tengo, que son, por ejemplo, el reto de los 10 del 23, que es un listado de 10 libros para leerme durante este año. Ya llevo la mitad, así que bueno, ni tan mal porque es un reto que me propuse a finales de abril, así que a ver si me da tiempo. Y luego otra de las listas es la de el reto de los mejores misterios de Goodreads, que además esta lista se ha visto aumentada porque había creo que 9 o 10 títulos y a lo largo del año se han ido publicando más, creo que otros 3 más por lo menos, así es que es una lista que va creciendo, ¿no? Y por último, una última adenda a esta lista de listas es la del reto que me propuso Dan de terminar sagas, así es que os voy a dejar los vídeos por aquí arriba para que los veáis y refresquéis cuáles son estas listas de libros. La premisa número 3 es tienes un email y aquí hay que decir un libro epistolar. Y bueno, sí, hay muchos clásicos que están contados en forma de carta, en forma de diarios, pues eso, Drácula, Frankenstein, por ejemplo, La Inquilina de Welfare Hall. Hay muchos que suelen ser pues las respuestas recurrentes en este caso, ¿no? Por ejemplo, 84 Charing Cross Road, hay un montón, ¿no? Así. Pero yo voy a decir otro un poquito diferente que sí que recuerdo haber dicho en algún otro tag que tenía una premisa de este estilo y que además hace un poco honor al nombre de la película con el tema de los emails y es Un hotel en ninguna parte de Mónica Gutiérrez. En este caso tenemos a nuestra protagonista que se comunica mediante emails y nos va contando un poco a través de estos emails pues su día a día dentro de este hotel que está un poco perdido en ninguna parte y bueno, pues es como un retiro forzoso para ella en el sentido de que bueno, es algo que ella ha decidido y que tiene pues este trabajo en un hotel, que está aislado y bueno, por qué está allí y cómo es su día a día y qué es lo que está pasando, ¿no? Un poco. Así es que voy a decir esta respuesta que además, como sabéis, no termino yo de conectar mucho con los libros de esta autora, pero en este caso fue el primero que leí y este sí me gustó. La premisa número 4 es el bueno, el feo y el malo. Así es que, bueno, no creo que haya lugar a dudas. En el caso de el bueno, voy a decir un bueno así en general, que tiene
tanto una edición buena y bonita como que el libro es bueno. Y os voy a decir pues, mi mejor lectura del año pasado, que es Cuando la luna era nuestra. Está publicado por Duerme Vela, como sabéis. Es un libro de realismo mágico que me parece perfecto para leer ahora en otoño, así que me ha parecido una buena idea traerlo ahora mismo. Y es una historia muy bonita que tiene una manera de... no sé, resulta muy evocadora, ¿no? Una manera muy lírica de introducirte la historia y de, pues eso, es un libro que se tiene que disfrutar con todos los sentidos y luego, pues eso, trata un poco de una manera muy onírica y muy reposada temas un poco complejos como el bullying, como el autodescubrimiento, como la familia que encuentras, no sé, es muy bonito, es un libro muy bueno y es un libro que aunque cueste un poquito por el tema del realismo mágico y de la manera tan onírica en la que está escrito, pues darle un puntito más de margen y disfrutarlo porque es un libro maravilloso. Luego el feo, y voy a decir la cubierta, en este caso es meramente por la cubierta, de mi edición de El tercer ojo, que bueno, es un poco rara, no me termina de gustar demasiado, no son ediciones muy bonitas, la verdad, así es que voy a decir esto y en este caso, como digo, meramente por la cubierta, porque a mí el libro sí que me gustó, me encantó, me retrotrae a mis 15 años y el momento en el que lo leí, lo muchísimo que me gustó y lo muchísimo que conecté con la historia, así es que simplemente, como digo, es feo por la cubierta. Y ahora el malo, como tal, que aquí sí que es, pues eso, un libro que no, y para mí va a ser El día que se perdió la cordura de Javier Castillo y ya lo dije en su momento, me intenté leer el fragmento que te deja Amazon, que te descargues para ver si, pues eso, si te gusta, si no te gusta y tal, para que luego lo compres y es que ni siquiera ese fragmento fui capaz de terminármelo en su momento, o sea que eso ya dice un poquito sobre lo que a mí me pareció la novela. No me parece un libro bueno, ni en cuanto a lo poco que conocí de la historia en ese momento, que bueno, ya veréis algo más sobre esta historia y su relación conmigo, digamos, y ni en cómo está escrito ni en la historia me pareció un libro bueno, así que pues eso, si no es un libro bueno. La premisa número 5 es La vida es bella, y aquí tengo que decir un libro que a pesar de que está bellamente escrito, tiene una historia muy dura, ¿no? Y aquí tengo que decir pues los dos libros que he leído hasta ahora de Hannah Kent, Ritos funerarios y Los buenos, porque son una belleza, porque son de sobrecogerte, de emocionarte, de ponerte la piel de gallina y de, bueno, son unos libros de una belleza increíble y no se puede, no soy capaz de expresar con palabras todo lo que te hacen sentir y todas las emociones que suscitan y todo lo bien escritos que están, porque esas descripciones son joyas, porque son... te recrea toda la hostilidad de un paisaje de una manera demasiado bucólica para saber que estás leyendo una historia tan dramática y una historia en la que, por ejemplo, eso, la ambientación es dura, ¿no? En algunos, bueno, sobre todo en Ritos funerarios, ¿no? Pero es una manera tan bonita de escribirla que tiene y tan mágica que a veces olvidas que estás leyendo una historia muy dura. Y ya digo, yo he llegado a llorar con los dos libros porque son historias basadas en hechos reales, que eso todavía lo hace más duro. Y la premisa número 6 es Lo que el viento se llevó. Y aquí hay que decir pues una frase mítica, ¿no?, que te ha marcado. Y aquí voy a decir dos, pero en plan ya cachondeo, ¿no? Porque una es del Camino de los Reyes, también de la saga esta del Archivo de las Tormentas de Sanderson, y es vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad, viaje antes que destino. Y es que la primera vez que leí esta frase ya impacta por el contexto, ¿no? Pero es que además al final del libro, que te la vuelven a repetir y que es algo que es recurrente a lo largo de la saga, pues cada vez que sale, por los momentos en los que la dicen, que son súper épicos, a mí siempre se me pone la piel de gallina y siempre me emociona, ¿no? Es como, Dios, este es el momentazo del libro, ¿no? Es un momento épico, suele ser en un contexto eso en el que estás en lo más álgido, ¿no? Y por otro lado, ya estás en plan cachondeo, porque lo que yo recuerdo sobre todo es en las películas, y es a mi amigo Gandalf con corred insensatos, ¿no? Es como, para mí, es algo, o sea, que la aplico en mi día a día, ¿no? Es ya algo que suelo decir y ya es una coletilla, ¿no?, habitual. Entonces ha sido tan intensa en
en la vida, ¿no? O sea, como la he repetido tanto que ya es un mantra, corred insensatos. La premisa número 7 es Con faldas y a lo loco, y aquí hay que decir un libro que aunque sabes que no es perfecto, le diste 5 estrellas. Voy a comentar un par de libros, ambos de género, fantasía y ciencia ficción. Uno es Cada corazón un umbral y otro es Monje y robot. Sé que no son perfectos porque es posible que haya gente que no sienta esa conexión con este tipo de historias, que son quizás más pausadas, que les falta acción, pero son mucho más introspectivas, mucho más intimistas, y para mí fueron un 5 estrellas porque es que es tan importante leer una historia cuando le llega el momento, o sea, en el momento oportuno, porque me pasó, por ejemplo, con Cada corazón un umbral, que llevaba un par de meses sin leer mucho, me estaba costando, había estado malita y llevaba sin leer bastante tiempo, y además echaba de menos la fantasía. Y me llegó en ese momento en el que me sentí arropada por ese libro y fue como volver a un sitio seguro, sentí calidez, a pesar de que la historia es oscura, de que es un poco macabra, pero no sé, sentí esa conexión con la historia en ese momento y me llegó tanto y me impactó tanto y me gustó tanto y la disfruté tanto y la leí tan rápido que le di 5 estrellas. Y con Monje y robot igual. Ha sido una lectura acogedora, apacible, una historia eso, muy íntima, que conecta contigo por las ideas que transmite, por esa manera pausada de contártelo todo. Es un libro en el que no pasa nada y pasa pues simplemente eso, la vida y la reflexión personal. Entonces yo entiendo que no son libros perfectos porque eso, adolecen de falta de acción o falta de una trama, de una historia que conecte todo de una manera más grandiosa, ¿no? Quizás, ¿no? Pero a mí me encantaron, me llegaron muchísimo y por eso les di 5 estrellas. La premisa número 8 es Las horas, y tengo que decir un libro sobre libros o un libro en el que salgan personajes de otros libros. Y aquí voy a decir una historia muy sencillita, es El hombre que amaba los libros. Es una historia eso, muy sencilla, muy cotidiana, y es un libro en el que hay una persona mayor que trabaja en una librería y que se encarga de llevar los pedidos a domicilio, digamos, ¿no? Como que cada cliente tiene un libro o que ha encargado o que él mismo le sugiere y se lo lleva a casa, ¿no? Y es esa conexión un poco que va generando con cada uno de los clientes, y es también un poco, pues es una historia de conexión. Hay una niña pequeña de por medio que decide que va a ser su ayudante, y luego vamos viendo pues cómo va pasando la vida, cómo conecta, como digo, con esas personas a las que les va llevando libros, y cómo la librería en la que trabaja está un poco en proceso de modernizarse, y este trato con el cliente tan directo pues quizás no es lo que van buscando, o ven que no es lo más rentable a nivel económico. Y entonces, bueno, pues vamos viendo esta evolución. Me gustó mucho, es tierna, es sencilla y, a ver, no es una súper lectura, pero sí es una lectura bonita y cumple esta premisa de un libro sobre libros, porque aparecen muchísimos libros y él es el encargado además de ir llevándolo, y a mí me parece un trabajo maravilloso. La premisa número 9 es Noche en la ópera, y aquí tengo que decir un libro que tiene de todo. Y a ver, no tiene de todo porque lo mismo que he dicho antes, le falta acción, es lo de la intriga y la acción y tal, no lo tiene, pero a mí me parece que tiene de todo en cuanto a la vida cotidiana, y es Ana de Tejas Verdes. Es una respuesta extraña, lo sé, pero ya digo, no tiene acción, no tiene como misterio y tal, pero tiene todas las emociones por las que puede pasar una persona a lo largo de su vida. Yo me he reído, se me han saltado las lágrimas, ha habido momentos de drama, ha habido momentos de total cotidianidad simplemente, ¿no? De cómo pasa la vida. Entonces, sencillamente tiene todo ese espectro que en realidad vive una persona, ¿no? Es como esa conexión vital, ¿no? Con todas las situaciones por las que pasa Ana, y nos podemos sentir totalmente conectados porque en realidad por ahí habremos pasado todos. Sencillamente un libro con el que te puedes identificar en cada paso, y tiene todos los estados vitales dentro de este libro y de sus continuaciones, porque evidentemente es toda la vida de Ana y en toda la vida pues nos pasa de todo. La premisa número 10 es El golpe, y aquí hay que decir un libro con el que acertaste de pleno. Y aquí voy a decir uno que a lo mejor hace muchísimo que no hablo de él, pero es que para mí fue un aciertazo, y es La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. Le Guin. Y es sencillamente por el hecho de que
me hizo conocer a esta autora y me hizo amarla profundamente. O sea, si no hubiera sido por este libro y una lectura conjunta que se organizó en su momento, yo no hubiese conocido a esta autora, quizás no me hubiese lanzado, o bueno, sí la habría conocido, pero habría tardado bastante más en descubrirla y en saber lo maravillosa que era. Fue un aciertazo, esta lectura me fascinó, me encantó, conecté muchísimo con la manera de escribir de la autora tan directa y tan de presentarte un conflicto casi simplemente mostrándote ambas partes, ¿no? Y haciendo que tú seas el que te posiciones. Y luego es una historia muy de personajes también, en las que puedes conectar o no con sus protagonistas, pero te interesa lo que les está pasando, ¿no? A partir de ahí conocí a una autora maravillosa de la que todavía tengo mucho por leer. La premisa número 11 es Casablanca, y aquí hay que decir un libro que releerías una y otra vez. Y a ver, no lo tengo muy claro, porque lo único que yo he releído así ha sido El Señor de los Anillos, y quizás no sería uno que releería una y otra vez simplemente por la extensión. Sé que lo releeré de nuevo, y ahora, por ejemplo, que estoy releyendo Orgullo y Prejuicio, y también me parece una muy buena respuesta, pues eso, libros de Jane Austen, por ejemplo, ¿no? Que son sencillos, son ágiles, son bonitos, para momentos en los que necesitas algo optimista, sabes que la vas a tener a ella y que es algo asegurado, ¿no? Es garantía de pasar un buen rato y de terminar con buen sabor de boca. Pero también tengo que decir Las Bestias Olvidadas de él, que me parece una lectura preciosa, una lectura de fantasía muy bonita, con muchos mensajes, muy sencilla de leer porque es cortito. Entonces eso es una clave también para mí. Y cuando mi hijo se la lea, yo me la releeré con él, y cuando mi hija se la lea, yo me la releeré con ella, y así será, porque es un libro que me gustó muchísimo. Y en este sentido me vuelvo a acoger a esta respuesta para decir la respuesta a la premisa número 12, que es Mulan, y es libro que te hubiese gustado protagonizar. Y sí, hay muchos libros que me parecen muy bonitos y tal, pero quizás no protagonizaría por el hecho de los conflictos que pueda haber, o por la acción, que bueno, pues al final yo acabaría muerta seguro, esas cosas, ¿no? Pero en Las Bestias Olvidadas de él, la ambientación, la naturaleza, la conexión que tiene ella con la protagonista, con la naturaleza, con los animales de su alrededor, como su filosofía de vida, un poco todo, a mí me hubiese encantado, pues eso, estar en su situación. Es verdad que ella es un poco solitaria, pero reconozco que yo también, y que quizás me gusta mucho más disfrutar de mi casa, de mi tranquilidad, de mi calma. A mí me gusta más esa manera reposada de vivir. Y la última premisa es Avatar, y aquí tengo que decir un bestseller que te encantó. A ver, hay mucha gente que ha dicho aquí El Código Da Vinci, porque claro, tú piensas en bestseller y es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Y sí, yo lo leí y lo disfruté mucho también en su momento, porque no podía dejar de leer, pero por cambiar un poco de respuesta y dar una diferente, diré Misery. Ya sabéis que este libro para mí fue, bueno, o sea, yo acabé encantada con el autor, me maravilló, me fascinó. Fue un libro que me sorprendió muchísimo. Este es un bestseller porque, bueno, el propio autor ya en sí mismo es bestseller siempre. O sea, libro que saca, libro que vende como churros. Entonces, bueno, pues este es uno de ellos, y ya digo, es uno de los que más me sorprendió en su momento, de los que me hizo, pues eso, saber que quería seguir leyendo a King, a pesar de que luego llegó Carrie y me hundió todo en la miseria. Pero bueno, este es un libro que disfruté mucho, que me mantuvo enganchada, que me pareció una lección de escritura magistral, por el hecho de que con dos personajes y una sola ambientación te montó un libro y te mantenía pues pegada a las páginas. Y no sé, es un libro que yo disfruté un montón y que es súper vendido, que tiene muchísimos años y que a día de hoy se sigue reeditando, se sigue sacando, se sigue vendiendo y se sigue leyendo. Así es que esta es mi respuesta para esta última premisa del tag. Y ya estaría, hasta aquí han llegado las premisas del book tag, y ahora ya, como siempre, me queda solo nominar. Voy a nominar a Nayara de capítulo 16, a Nerea de Biblioteques, a Dan de la librería de Dan, que últimamente estoy metiéndolo en todos los marrones y fregados, y a Lorena de No Soy Sibila. Voy a nominar a estas 4 personas, me apetece muchísimo saber sus respuestas, y también pues si queréis dejarme aquí debajo cuáles serían vuestras respuestas para este book tag. Estaré encantada de leerlas y de ver si compartimos alguna.
Ya solo me queda recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, que le deis a me gusta o no me gusta según lo que os ha parecido este, y que como siempre os dejo aquí debajo mis redes sociales por si queréis echarles un vistacillo. Y ya sabéis que donde estoy más activa y más presente con contenido casi que a diario es Instagram, así que os espero por allí. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao.